¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí transmitiendo en vivo desde la Coparmex Puebla, en la Colonia Santiago, en la capital poblana, justo el día de la elección de gobernador o gobernadora para el próximo periodo de 18 meses aquí en todo el estado de Puebla. Y bueno, dentro de todo lo que estamos platicando, recibo hoy a Micaela Hierro. Ella es parte de una red de jóvenes que promueven la democracia, el respeto a los valores de la democracia en Latinoamérica. Es la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. O sea, lo dije todo, pero sin decirle el nombre correcto, ¿verdad? Pero ahí está. Y bueno, esta red de jóvenes ha estado presente en diferentes elecciones en todo el continente, incluso me imagino que hasta en países de otros continentes, porque están bien pendientes de cómo funcionan los sistemas democráticos y los no democráticos, justamente para que los jóvenes en todos los países pues estén atentos y participen. Micaela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, oye, vienes llegando de Alemania también, Vengo de Alemania. Con jet lag y todo, recién llegadita, desempacada, y bueno, platicábamos ahorita antes de entrar al aire, precisamente de que, bueno, que tú has estado o intentado estar, y ahorita voy a decir por qué, en diferentes elecciones alrededor del continente. Ya estuviste en Puebla hace 6 años también en la elección de gobernador y presidentes municipales y demás. Y bueno, yo te quiero preguntar de entrada, ¿cómo sientes el ambiente electoral de los ciudadanos mismos en las elecciones en México? Y te pido que te acerques un poquito el micrófono para que te escuchemos. Ok. Bueno, en este breve tiempo que estuve desde mi aterrizaje hace un par de horas hasta aquí, yo lo que veo en Puebla, que vienen las elecciones en forma tranquila, ¿no? Hay muchísimas expectativas, porque esto es una antesala a lo que va a ser las elecciones presidenciales del 2018, ¿verdad? Entonces, de las 13 gobernaturas, veremos cuáles son los resultados y hacia dónde se inclina la balanza en pos de la presidencia en 2018, ¿no? Oye, y bueno, tú has estado, como decíamos, en otros países. Me contabas de la aventura venezolana de hace unos meses. Complicado porque al final ya ni siquiera pudiste estar. Sí, desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que en realidad es una red donde nos unimos jóvenes que queremos contribuir positivamente y fortalecer la democracia y denunciar las violaciones de los derechos humanos, defenderse principalmente del Estado de Derecho. Entonces, hemos estado en las elecciones, en septiembre en Guatemala, luego en las legislativas en Venezuela y recientemente en el referendo en Bolivia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en la ocasión donde tuve problemas para asistir fue en el caso de Venezuela, donde veníamos de un evento en Costa Rica donde experimentamos distintos problemas en temas de seguridad, porque éramos jóvenes de los 20 países de la región, reunidos allí, preparándonos para luego asistir a las elecciones en Venezuela, y ahí recibimos amenazas en el hotel, para variar, y hicimos un acto de solidaridad con los cubanos que estaban varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Y bueno, como sabemos, la inteligencia cubana nos ataca porque nosotros somos de los que promovemos que haya democracia en Cuba, entonces como grupo. Así como procuramos que se reinstaure la democracia en Venezuela. Entonces, la inteligencia de estos países persiguen a los activistas de derechos humanos en distintos países. Y bueno, sufrimos las consecuencias en Costa Rica y ahí también nos enteramos que había un par de personas de nuestra delegación que estaban en la alerta roja. Iba con nosotros una diputada argentina, Cornelia Schmidt, que es una diputada del PRO, que es miembro del Consejo Consultivo de la Red Latinoamericana, porque tenemos un Consejo Consultivo de expresidentes, exministros, empresarios, personas de sociedad civil que contribuyen y apoyan a los jóvenes que buscamos defender la democracia en la región. Y ella estaba en la alerta roja y aparentemente yo también,
Y bueno, en fin, tras las amenazas decidí no ir por una cuestión de seguridad. Fue el resto de la delegación, como yo era la cabeza de la delegación y en fin, la que estaba como apuntada en los misiles era mi persona. Oye, Micaela, y bueno, tú vienes de un país de nacimiento con mucha alternancia, con una complejidad democrática impresionante, con dictaduras relativamente recientes, no tienen más de 30 años, tienen 30 años que terminaron aproximadamente, sí, 86, sí, 30 años. 30 años que terminaron las dictaduras, no quiere decir que ya para siempre, ojalá, pero que tú de alguna manera vives en un país en donde la gente respira el tema político constantemente y lo habla cotidianamente. ¿Cómo comparas tú esa vivencia social argentina con un país como México, como un país como Bolivia? Es totalmente distinta, porque de todas maneras el hablar de política, que los argentinos estamos muy acostumbrados a hablar de política y criticar y… Todo está mal, ¿no? Sí, somos muy quejosos. No quiere decir que tampoco participemos en política. O sea, durante la era del kirchnerismo, donde estuvo en peligro ciertas instituciones democráticas como la libertad de prensa, donde el Poder Ejecutivo hizo un intento de avasallar el Poder Judicial, democratizando la justicia, la gente ahí salió a la calle, ¿no? La gente se manifestó y y las instituciones pudieron defenderse. Pero creo que la participación no es solamente el salir a la calle, ¿no? o el quejarse. La participación está en el día a día, sobre todo en jornadas electorales, el nivel de participación, el informarse previo a la emisión del voto. Son pueblos distintos, ¿no? Incluso sistemas políticos distintos. Nosotros tenemos el voto obligatorio. Y a pesar de eso, no todo el mundo va. Y no todo el mundo va. Y cuando hay descontento social, hay una alta tasa de voto en blanco o voto nulo. Entonces, ¿y eso ha ayudado a cambiar algo? Yo soy de las que opina que no, porque siempre tienes que tratar de elegir algo. De elegir una opción. Una opción que es real. Si no, es simplemente una queja que lo único que va a ayudar es a que por ahí una mala opción se quede. Así que, pero es una cuestión de cultura democrática. En Bolivia yo lo vi el pueblo un poco más calmo, bueno, y cuando surge manifestaciones hay violencia, ¿no? Ese es el tema. Nosotros en Argentina no tenemos violencia per se. Hubo un intento, un poco, pero no, gracias a Dios, ahora rescatamos a Argentina de esa polarización de los 12 años del kirchnerismo. Pero en México sí se ve, al menos lo que vemos desde el exterior es que en las jornadas electorales hay violencias y hay muertos. ¿En México? En México y en Bolivia también, o en países como Guatemala o en Venezuela también. Nosotros no tenemos esa violencia en jornadas electorales. Y fíjate, iba justamente a preguntarte cómo visualizan desde la red, que hay miembros de diferentes países, tú nacida en Argentina, pero que has visto cómo funcionan, ¿no?, en diferentes países del mundo la democracia. Te iba a preguntar, aquí en México de repente nos jactamos, o algunos se jactan, en decir que nuestro instituto electoral es un modelo internacional, que es muy plausible la manera en que se organiza y en que nuestras elecciones son relativamente un modelo. Quítame esa duda, por favor. ¿Es verdad? No, es que yo creo que muchos países dicen lo mismo, ¿no? Gracias, yo sabía que era falso. Lo oí en Guatemala, lo oí en Venezuela. Todos somos modelos, ¿no? Es que todos, no hay sistema electoral perfecto, sobre todo en países como los latinoamericanos, donde siempre encontramos la trampa, ¿no? Digamos, donde siempre vamos a encontrar la beta para sacar ventaja. Entonces, incluso el sistema venezolano, que se dice, ¿no?, que es súper transparente, con el voto electrónico, etcétera,
hay espacio para porque además el que haya mucho gasto y mucha gente operando el día de la elección, que en eso, bueno, es aplaudible la gente que participa honestamente y propositivamente, pero al final de cuentas cuando hay tanto dinero y a pesar de eso se le da la vuelta, quiere decir que hay problemas, ¿no? Es que el fraude electoral, o sea, una manera de hacer unas elecciones fraudulentas está desde antes hasta el proceso mismo, en la jornada electoral hasta después. Está todo el tema de la campaña, los fondos de campaña, cómo es el financiamiento de la campaña, eso que realmente esté monitoreado y que el Tribunal Electoral monitoree que no haya fondos de narcotráfico o que no se desvíen fondos públicos para la campaña electoral y y que los candidatos estén realmente validados. En Argentina siempre se cambian los distritos por una cuestión de conveniencia, de donde está el domicilio, hasta la presidente Cristina Kirchner lo ha hecho, entonces, o el ex candidato presidencial Daniel Scioli, sin importar lo que dice la ley, la Constitución, de que dónde tiene que estar establecido el domicilio del candidato, se candidatea por otro distrito que no le corresponde y ese tipo de cuestiones. Lo hemos visto. Entonces, desde eso hasta el día de la jornada electoral, el acarreo, la transparencia, el que no haya una manipulación de las urnas, el que no haya una influencia o el que no esté amenazado el votante el día del voto. En Venezuela veíamos hasta los colectivos y las camionetas con armas, gente que con las insignias del partido, cosa que está prohibida, y para amenazar o amedrentar al votante y para que se incline hacia o sea, las prácticas un voto. son las mismas, ¿no? En el continente y quizás en otros continentes también. O sea, en Latinoamérica son muy parecidas las prácticas antes, durante y después. Y va más allá si tienes un Tribunal Supremo súper limpio, transparente, o si el conteo después está digitalizado o no. O sea, que la clave ¿en dónde está? ¿En la impartición de la propia justicia también electoral? Sí, es cuidar de cada uno de los pasos del proceso. Y es que haya un cuidado también por parte de la ciudadanía, ¿no? Digamos. Claro. Y que se le dé importancia. Y es en donde entra el tema de que la ciudadanía tiene que participar constantemente, no nada más el día de las elecciones. El día de las elecciones. Y entonces el cambio de alguna forma que necesitan nuestros países es una constante vigilancia de la actividad pública en general, no solamente de las elecciones. Sí. Y una conciencia ciudadana, siempre. Hay a veces que el ciudadano no se le importa, bueno, esas trampas las hacen todos. Como las hacen todos, ya se estandariza para mal claro. la trampa. Y sí, eso es lo malo, que sí las hacen todos, ¿no? Pues sí. Micaela, no sé si quieras darnos un mensaje más para los electores poblanos este día de elecciones. Bueno, primeramente los invito a que realmente vayan y emitan su voto. Es súper importante la participación el día electoral porque la elección es la forma de participación ciudadana por excelencia, ¿no? Y luego participen y se informen a la hora de emitir el voto. Así que, y después continúen, que no es solamente el día de la elección, sino que continúen monitoreando a quien gane la elección de cómo gobierna. Claro. Micaela Hierro, ¿dónde te podemos seguir en Twitter? Mica Hierro, y a la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, por Juventud LAC, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Periscope, por todos lados. Ahí estaremos siguiéndolos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y que tengas un buen día, una buena jornada aquí en México. Muchas gracias. Seguimos en @SICPUE para todas las denuncias electorales durante este día. Recuerden usar el hashtag. ¿Cuál es el hashtag para denunciar? Se me olvidó, señor. Elección limpia. Elección limpia. Aquí José Migoya me está recordando, está atentísimo de lo que estamos diciendo. Y también en redes sociales. Comunicación. Volvemos con una siguiente entrevista después de unos minutos.